Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea bienvenido a este su segmento de tendencias donde hablamos acerca de libros. Les saluda Agner Mejía, programa número 573. Número 573 del lunes 22 de febrero, ya dándole la despedida al mes de febrero. En esta semana terminamos el domingo 28 de febrero, así que tenemos toda esta semana para realizar los cierres que corresponden normalmente en temas de trabajo, temas de negocio, muchas carreras para poder llegar a alcanzar las metas, la métrica, eh, la métrica que nos miden para poder la eficiencia Corresponde. Ajá. que nos corresponde. Así de que estamos en este segmento junto con mis buenos amigos Mauricio Álvarez y Sergio Herrarte. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenísimo. Buenas tardes, Agner. Hola, Sergio. Qué gusto saludarlos. Encantado de estar nuevamente retomando nuestros temas sobre estos libros tan interesantes que hemos estado leyendo en las últimas semanas y meses, aguantando un poquito de frío de este último fin de semana con estos frentes fríos que nos anunciaron y pues que se hicieron sentir de alguna forma. Pues muy contentos y esperando también su retroalimentación, pidiéndosela a todos nuestros amigos para poder generar nuevas ideas y contestar preguntas y compartir y discutir sobre estos temas que han venido a ser bastante interesantes. ¿Qué dice don Sí, Sergio? sí. Hola, querida audiencia, hola, Aner, hola, Mauricio. Igualmente me sumo al entusiasmo de Mauricio para traerles este contenido que es tan valioso para nuestro día a día. Entonces, también esperamos su retroalimentación, que nos sirve muchísimo para mejorar nuestro contenido. Así es, recordamos nuestras vías de comunicación 59951111 a través del WhatsApp o a través de Facebook en Tendencias FM o en YouTube en Tendencias TV. Comuníquese con nosotros, háganos saber qué piensa de este libro. El libro que estamos comentando desde la semana pasada es Team of Teams, es las nuevas reglas para conectar en un mundo complejo, para poder obtener compromiso en un mundo complejo. Es del general Stanley McChrystal. Él dirigió comandos en la guerra contra Al-Qaeda en Irak también, en Afganistán. Y este libro habla acerca de crear equipos que puedan trabajar en un mundo que es complejo. La semana pasada hablamos del problema de Proteus. Ahí Mauricio nos explicó que era esta tomado de la Ilíada, el tema de Proteus, pero básicamente hablábamos de lo complicado a lo complejo, ¿verdad? Cómo el mundo va cambiando de lo complicado a lo que es más complejo. Muchas tareas lo que realizamos actualmente son complicadas, son difíciles, requieren que le dediquemos atención. Sin embargo, lo complejo es lo que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana va a estar igual de helado y si esto va a afectar nuestra cosecha. Yo esta semana tuve la oportunidad de ir a Shela y buscando fresas, las tradicionales fresas que se venden en Tecpan, dicen, no, tuvimos problemas y ya no hay cosecha de fresas. Por eso es que en Guatemala, en la capital, están tan caras, dice, ¿verdad? Porque no se consiguen tantas. Pero de lo complicado a lo complejo, no sabemos qué puede venir. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en un tema. Es el capítulo 4 para terminar esta parte 1 y el capítulo se llama Doing the Right Thing, haciendo lo que es correcto. Y el autor empieza diciendo, en el ejército, la inteligencia militar es absolutamente necesaria. Uno tiene que predecir los movimientos del enemigo para poder hacerle frente a las amenazas. Entonces, la inteligencia es la base fundamental de nuestra toma de decisiones, de nuestros planes. Sin embargo, el día de hoy, dice el general, nuestros soldados tienen que aprender a reconfigurarse para afrontar lo desconocido, porque no sabemos de dónde va a venir una idea que no era la que teníamos prevista. En el mundo de trabajo, en el mundo de negocio, también tenemos que buscar reconfigurarnos para entender lo que es desconocido. Entonces, hay un tema, Mauricio, ahí de la eficiencia y el control, que hablaba de que ser eficiente, tener control, obstaculiza la flexibilidad y habla mucho de la necesidad de ser flexible y de generar resiliencia. Aquí, como define resiliencia el autor, es la capacidad de reconfigurarse. Usted debe de reconfigurarse cuando las cosas le salieron totalmente distintas a las que tenía planificadas y recuperarse bajo un ataque de lo desconocido. ¿Eficiencia y control o flexibilidad y resiliencia, Mau? Mira, está buenísimo este tema y fíjate que mientras leía sí
me daba cuenta o comprendía que el concepto está re bonito, dirían por ahí, pero sí es complicado implementarlo y realmente absorber el concepto de una forma que pueda hacerlo, pero se puede, o sea, es realizable, solo es de ir conociendo, buscándole los puntos de cómo poderlo adaptar. Y me encantó precisamente el primer tema. Últimamente hemos estado oyendo bastante esa palabra. No sé si es por la etapa en la que estamos viviendo en el mundo con la pandemia, el tema de la resiliencia y con la resiliencia, ¿verdad? Así es, presidente. Y fíjate que es precisamente habla de cómo un sistema puede ser, un sistema resiliente es un sistema que tiene una disrupción fuerte, pero sin embargo puede mantenerse funcionando, puede absorber el golpe, el shock, y puede mantenerse funcionando con sus funciones básicas. Y entonces habla, él nos explica, dice, mire, usted puede escoger dos cosas, como decías, el control o la flexibilidad. El control yo lo definiría, trataba de buscarle esa aplicación, yo lo definiría como la orientación al proceso y algo de eso habla él ahí también. Él decía, mire, usted puede orientarse al proceso y cumplirlo y ser eficiente. Y se me venía a la mente, mira, hace poco tuvimos una experiencia, nosotros por muchos años hemos usado un courier para traer cosas de Estados Unidos o traer algunas cosas de Estados Unidos y eso a mi nombre. Y por años, cuando a mí no me da tiempo, le digo a mi esposa, mira, tú vas a pasar por ahí, hazme el favor, pásalo recogiendo y ella me hace el favor. Resulta que como que algo cambió y la persona que nos había atendido no estaba, entonces había una nueva orientada al proceso. Entonces cuando ella llega le dice, mire, no se lo puedo dar. No se lo puedo entrar porque aquí su esposo no la ha registrado, no la conocemos. Y dice, mire, tenemos años de hacer esto y nunca nos han... Sí, pero es por su seguridad y hay que cumplir, el proceso es así. Entonces, si usted quiere que ella recoja las cosas, usted la tiene que registrar. Y no se lo dieron. Entonces cumplieron, y entonces al final yo llamé, hicimos todo el relajo y cumplimos, ¿sí? Y se hizo. Lo correcto hubiera sido, mire, sí, usted es la esposa, vamos a verificar, sí, tiene los mismos apellidos, su documento, aquí están las cosas. Y eso hubiera sido un poco flexible y hubiera conseguido, nos hubiera facilitado las cosas a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esta persona cumplió el proceso, pero perdió un cliente porque mi esposa quedó curada. Dijo, mira, cámbiate de proveedor porque mira todos los problemas que nos causó hoy, no es justo, tengo años de ir ahí, me hizo perder el tiempo, etcétera. Pero él cumplió con el proceso. Si hubiera sido un poco más flexible, de hecho, mire, si usted tiene 15 años de ser nuestro cliente, no se preocupe, la próxima, por favor, háganos el favor de registrarla. Lo hubiera hecho y hubiéramos seguido, pero esa es la diferencia. Y eso pasa porque no dejamos a nuestra gente tomar esas decisiones correctas. Le tienen más miedo a veces a la empresa. Y creo que lo hablamos en el juego infinito, ¿verdad? O sea, le tienen más miedo a la empresa, lo que les puedan hacer en la empresa, que a cumplir y facilitarle la vida al cliente, que es para lo que yo debería de cubrirme. Entonces, puedo ser muy eficiente haciendo bien el proceso o puedo ser muy efectivo y hacer las cosas que debo hacer para lograr el resultado. Creo que algo por ahí es donde podemos encontrar ese balance. Sí, qué interesante. Yo esta semana igual tuve una experiencia con Courier, he trabajado con Courier desde hace muchos años y son buenos, le tengo confianza y demás. Sin embargo, recuerdo que siempre tuve hay que llamar y hay que esperar muchísimo tiempo o por WhatsApp, lo dejan a uno hasta no sé cuántas horas. Eh, Ajá. y entonces alguien me dice, mira, te recomiendo, ellos son más personalizados. Y en efecto, ¿verdad? Me quedé impresionado probando con alguien más me atendía mucho más personalizado. Recuerdo que le digo a la persona, mire, usted puede consolidarme carga, digamos, que pues, a veces uno hace un pedido y Ajá. viene una USB en una orden y otra cosa pequeña en otra, y Así es. lo puede juntar todo, sí, me Sale dice, más "Con mucho caro. gusto". Y uno dice, bueno, realmente eso ayudaría a minimizar los costos y es un tema de servicio, pero sí, ser flexible es la clave. Sergio Rarte, ¿cómo ves este tema? Pues efectivamente, como decía Mauricio, el libro nos introduce a un concepto de eficiencia y nos dice, estamos acostumbrados a ser tan excelentes y eficientes en procesos establecidos que eso es lo que nos hace rígidos a la hora de enfrentarnos a la complejidad.
Y hacer lo que es correcto se opone un poco al concepto de eficiencia, pero introduce otro concepto que es de ser efectivo. Entonces, yo voy a hacer lo que es correcto en el libro cuando yo me doy cuenta que mi proceso actual es lento, que mi proceso actual bloquea algo que se tiene que adaptar al mundo moderno, al mundo cambiante en donde la información vuela, ya no viaja, la información aparece y tengo que reaccionar de una manera rápida, efectiva, más que eficiente. ¿Qué es lo que pasa? La idea de ser eficiente es un concepto de antaño en donde somos capaces de medir partes de nuestros procesos. Y eso nosotros podemos venir y decir, soy más rentable en esta parte, soy más eficiente en esta parte, llevo tanto tiempo en esta parte, pero no necesariamente eso se adapta en todos los casos a las necesidades que vienen del mercado y que estamos viendo que tenemos que ser cada vez más rápidos en nuestra forma de reaccionar. Entonces el libro pone como ejemplo una situación que se da en la estructura más compleja y más avanzada en management, diría yo, o en gerenciamiento, que es el ejército de Estados Unidos. Muchos de los conceptos que nosotros tenemos actualmente de gerenciamiento vienen del ejército de Estados Unidos. Son teorías adaptadas al mundo civil. Entonces, él dice, miren, nosotros somos los más eficientes en el mundo en trabajar, pero ese fue nuestro mayor obstáculo al enfrentarnos a un enemigo que es totalmente lo opuesto a nuestra estructura de trabajo. Entonces decidimos hacer lo que es correcto, lo efectivo, antes de parar y frenar a hacerlo eficiente. Y eso es lo que dice también, ¿verdad? Sacarnos de la caja. Muy bien, y de hecho, luego hace una transición de este concepto. Ya quedamos que la flexibilidad, la resiliencia es vital. No sabemos de dónde va a venir en un mundo complejo los ataques, qué va a ser la competencia, cómo van a cambiar, digamos, las condiciones económicas del mercado, etcétera. No sabemos, entonces tenemos que desarrollar más la flexibilidad y la resiliencia. Amigo oyente, si usted tiene a su cargo una organización y usted lidera un grupo, ponga la atención al tema ese de la flexibilidad. Tenemos que ver cómo hacer las cosas más flexibles y aquí viene el siguiente concepto de la parte 2 del libro, que es la parte 2 se titula From Many, One, y tiene que ver con de los mucho a lo único, a una sola cosa. Miren, From Command to Team es el nombre del capítulo 5 y hace una diferencia del comando. El comando en un ejército es un experto que da órdenes a un grupo de soldados especiales, se basa en predecir, ¿no? Tiene mucha información de inteligencia, planifica detalladamente, se ejecuta y lo que se traslada es, yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. No puedes desviarte, no puedes pensar. Sos una máquina para obedecer. Una vez más, se predice, se planifica, se detalla la ejecución y se obedece, se cumple. Pero nos estamos moviendo a un concepto más de equipos, donde esa es la palabra clave que le encanta a Mauricio: conexión, confianza, de abajo, de los niveles de hasta abajo hacia arriba. Entonces, desde los niveles más operativos hacia arriba hay conexión, hay confianza, hay más adaptabilidad, Mauricio. Así es, mira, y es porque precisamente a quienes nos referimos con abajo, que son quienes están muchas veces de frente al cliente, que son los que están conectados o están viendo el mercado directamente, saben, tienen más información, digamos, y más inteligencia. Bueno, no sé si más, pero lo que sí tienen es que la tienen en línea, la tienen en el momento porque están viendo el mercado, lo están viviendo. Entonces, ahí es donde debe existir esa confianza. Fíjate que, mira, había aquí, cuando hablabas del ejército, fíjate que habían unas características, mira las características de esta organización de los Estados Unidos. Eran más fuertes, eran más eficientes y eran más robustos, pero estaban peleando con alguien como Al Qaeda, que era más ágil, resiliente y adaptable en diferentes ambientes. Imagínate el enemigo, la competencia o el enemigo con el que estaban tratando. O sea, ellos tenían que adaptarse. Entonces ahí viene esa parte porque cuando él crea el concepto y define el concepto de estos equipos, lo que está dándole es, bueno, ustedes van a estar en el campo, yo les voy a dar un empoderamiento, voy a confiar en ustedes, en que ustedes van a hacer the right thing, que es lo que dice. Efectividad es doing the right thing. Eficiencia es doing things right. Perdón si lo dije en inglés,
porque no encontré exactamente bien cómo traducirlo que se oiga bonito en español. Pero entonces él dice, yo confío en que ustedes van a hacer lo correcto. Y pasa, fíjate que describe el libro, miren, si lo pueden comprar y leerlo despacio, habla, por ejemplo, del rescate del Capitán Phillips, que hay una película, y en la película sí están como más conectados, pero son diferentes equipos, el de los buzos, el aéreo, el terrestre, el de los snipers, de los francotiradores, entonces, y todos... Fíjate que no hay alguien dirigiendo el comando, todos tienen delegada una función y todos saben qué tienen que ir a hacer de acuerdo a su función. Entonces, no trabajan, que es hoy esto, fíjate que esto es interesante porque pasa en las empresas. Las empresas, la costumbre es esa estructura como más jerárquica y que al final se forma en silos. No sé si han oído esa palabra de casualidad o Ajá. solo yo la he escuchado en algunas empresas, pero funcionan como silos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, ¿sabes cómo? Me gustó el ejemplo, creo que en el libro estaba también, o no sé si lo vi en una conferencia, pero imagínense si uno trabajara en silos, un equipo de fútbol, que trabajara en silos, los 11 jugadores. Entonces, en lugar de hablarse entre ellos, estuvieran volteando a la banca a ver al coach para ver si pasan o no pasan la pelota, si hacen o no, si disparan o no, si defienden o no, o sea, están viendo al coach todo el tiempo. Eso es lo que pasa en las empresas. Entonces estamos todo el tiempo viendo al jefe, viendo al gerente, esperando que nos diga qué tienen que hacer. Y el gerente entonces está dirigiendo y eso es, ¿sabe qué es lo más común? Es cuando escuchamos que el gerente nunca tiene tiempo para uno, porque Sí. está todo el tiempo girando esas órdenes. Entonces no hay esa conexión y esa confianza entre los equipos para que puedan desarrollarse. La clave es la confianza y la comprensión del negocio para que cada uno pueda ejecutar sus funciones de mejor manera. Así es, y yo quiero destacar algo, y otra vez hablándole a jefes, a líderes de equipos igual voluntarios. Muchas veces no Uh -huh. sabemos lo que pasa en la calle y nosotros venimos con un plan y ni siquiera hemos estado ahí vendiéndole a esa barrotería en la terminal, ni siquiera sabemos los problemas, ¿verdad? De una ruta al interior y queremos armar esos planes. Tenemos que tener mucho Sí. cuidado con eso. Sergio, ¿qué pensás del tema? Ala, ala, espérame, déjame, ala, Sí, sí, Sergio, es sí. que mira, ahorita me recordaste de un caso cuando es así y hablábamos en el libro de los 9 paradigmas, de las 9 mentiras de Buckingham, Ajá. que hablábamos de lo de cascadear las metas, pero me acordaste de una vez que pusieron unos, que le pusieron en un grupo financiero, en una aseguradora, le pusieron a una agencia una meta, por ejemplo, de asegurar 500 carros, porque eso le tocaba y en ese pueblo solo habían 50 carros. Entonces, son el tipo de cosas con las que estamos desconectados cuando damos órdenes desde la oficina. Así es. Sergio. Totalmente, y creo que a todos nos ha pasado, los que hemos trabajado en algún ambiente de metas, que de repente nos ponen unas metas inmensas y uno dice, mire, pero el mercado no da, y a veces nos toca situaciones donde no nos comprenden a qué nos referimos, pues tal vez es precisamente a esto. Ahora, yo le quiero dar un mensaje no a los líderes, sino a los que están en el área de ejecución. Ujú. Eh, Ustedes pueden proponer sus propias estrategias también con la confianza de que ustedes conocen el mercado de una manera del día a día. Entonces, esto es funcionar de abajo hacia arriba. Lo hemos visto en otros libros anteriormente, en donde viene el tema de la confianza. Entonces, yo la recomendación que le haría a la persona que está en una posición de ejecución, tal vez no estratégica, pero que está recibiendo comandos estratégicos que no se adaptan a la realidad de su mercado, es vea cuál es el lenguaje de su jefe, vea qué palabras clave usa y cuéntele su estrategia con ese lenguaje a su jefe y trate de convencerlo y decirle, mire, el mercado aquí funciona así, use el lenguaje de él y vea a ver qué pasa. Tal vez estratégicamente le van a comprar su idea y usted va a poder trabajar de una manera más cómoda y al final del día usted va a haber propuesto una idea que se ejecutó y es probable que hasta tenga éxito. Entonces, Así es. eso es lo que sucede. Trabajar en silos es una situación que se da normalmente. Yo que he tenido posiciones en donde trabajo en áreas geográficas alejadas del centro de comando, me ha pasado que me llegan directrices y yo digo, pero aquí esto no funciona, eso de los 50 carros versus meta de 500, a mí me ha pasado
Y me ha tocado ir a vender estrategias de una manera adaptada al lenguaje de los jefes. Se puede hacer, pero lo mejor es que la empresa, la estructura sepa que es necesario también escuchar a los que están en el área de ejecución para formular ideas. Ese sería para mí la solución rápida, escuchar a todos y entender, ser empático estratégicamente para poder ejecutar. Yo quiero destacar algo. Sí considero que las personas en posiciones jerárquicas arriba tienen información que no necesariamente tienen las personas en niveles inferiores, ¿no? Entonces tienen una película más completa. Sin embargo, no podemos administrar, gerenciar, liderar solo teniendo esa imagen. La parte de abajo hacia arriba de crear confianza es vital. Solo estoy tratando de recordar, Mauricio, Sergio, ¿de dónde escuchamos ese concepto de silos? Que hablaba de que hay un departamento de mercadeo o departamento de ventas que siempre pelea con el departamento de cuenta porque no le pagan sus comisiones a tiempo y son unos haraganotes desordenados. Sin embargo, los vendedores dicen, estos de cuenta, si alguna vez se pusieran a atender un cliente y escuchar sus regañadas y a pedir sus exigencias, se morirían. ¿De dónde viene ese concepto de silos, Mauricio, Sergio, se recuerdan? Fíjate que yo en particular no lo Pues recuerdo, tengo muchos años escuchándolo. Ajá. yo también tengo bastantes años escuchándolo y va de la mano con se me fue Compartamentalización. Ajá. la Sí, sí. mejor no lo Ahora, digo yo tampoco. esto, esto es importante porque el libro da ese mismo ejemplo. El libro dice, el Comando General de Información de Washington tiene información de los costos que lleva tomar una acción, tiene información de inteligencia de lo que está pasando en Berlín y en todo el mundo. Y la persona que está ejecutando en Bagdad tiene información de su espacio, de su área, y tal vez no está tomando en cuenta los costos que llevaría a políticos atacar y atrapar a Bin Laden, por ejemplo, si él lo tiene enfrente. Y eso es lo que el libro desafía a la hora de la hora de dejar al equipo actuar a pesar de parámetros de eficiencia que son los que rigen las decisiones en el día a día. Y ahí viene el reto, ahí viene el desafío, en que el jefe va a tener que asumir también él ciertas responsabilidades al dejar que su equipo haga eso, ¿verdad? Hay que adaptarse también a ese tipo de estructuras para poderlas explicar en números y en el lenguaje de la empresa misma. Y hablando a nuestros amigos que nos están sintonizando desde hace poco tiempo, estamos en este tercer segmento hablando acerca de un libro que se llama Team of Teams del general Stanley McChrystal. Y habla de cómo en el ejército de Estados Unidos él dirigió comandos en la lucha contra Bin Laden, Al-Qaeda y también en Afganistán, en Irak. Sin embargo, cómo estos conceptos de gerenciar, digamos, en un mundo complejo pueden adaptarse al tema de negocios. Y estamos hablando acerca de, en el ejército se necesita cierta información, planes muy estructurados, obediencia. Pero en el mundo actual, y de hecho en el ejército también tuvieron que moverse a eso, son equipos cohesionados que tienen confianza, que se cubren las espaldas. Ya hay un tema, Mauricio, con esto tal vez terminar este contenido de hoy. Era este equipo, o me voy a adelantar tal vez a esa parte, creo que es la parte 3 del libro que se llama Viendo el sistema. Dice, el control de la información es la fuente del poder. Es decir, los comandantes, los generales tienen el poder y la jerarquía no necesariamente renuncia a ese control, no quieren ceder ese control. Ajá. Pasa con los gerentes, pasa con los líderes. Algunos tienen motivos egoístas, ¿verdad? Por no querer ceder la información, pero la mayoría simplemente hace su trabajo, ¿verdad? Protege su pedazo, protege su área. Ahora, en una organización grande, ¿cómo hacemos para que estos equipos que sí están funcionando bien puedan repetirse en otros equipos y otros equipos y otros equipos y otros equipos y cubrirnos las espaldas unos a los otros? Ese era el tema de lo que viene a continuación la siguiente semana, pero démosle alguna introducción, Mauricio. Mira, va relacionado uno a la confianza, otro al entendimiento y a la alineación en el negocio. Mira, algo que como yo lo he interpretado hasta el momento de lo que hemos leído, es que
a nivel gerencial, o sea, los jefes, los comandantes, en este caso, en el caso del ejército, como hablaba el libro, tienen ese gran panorama, tienen toda la perspectiva, pero los equipos, ahí es donde viene la confianza, los equipos tienen la información en tiempo real. Entonces yo tengo, digamos, la información para una gran perspectiva, saber cuál es la ruta para llegar al resultado, para ganar la batalla o ganar la guerra, pero mi equipo que está ahí tiene la información del cambio del momento. Entonces yo debería de poderlos empoderar, de crear ese sistema donde ellos tienen, fíjate, hay aquí 3 cosas, dice, entendimiento del negocio, autoridad y confianza. Entonces cuando yo tengo eso en mi equipo, que va amarrado con las acciones que yo hago, que yo ejecuto desde arriba o desde la gerencia, entonces creo ese ambiente en el equipo para que ellos puedan, por ejemplo, como el caso que contaba al inicio o el que les contaba la semana pasada, o sea, donde un ejecutivo, digamos, del rango jerárquico más bajo puede tomar una decisión de comprar una bolsita de café y una bolsa de champurradas para compartirlo con unos posibles clientes. Entonces, mire, eso no va a dejar pobre a una empresa y le puede generar mucho material porque él está viendo que ahora en el lugar donde él hacía el negocio ya no lo dejan entrar, pero él quiere irlos a buscar a otro lado y compartirles una taza de café y una champurrada. Entonces, esa decisión se toma en el momento. Entonces, yo tengo que delegarle esa confianza y esa autoridad para que él pueda tomar ese tipo de decisiones. Ahí es donde va creando el sistema y lo puede ir replicando. Después fue lustre, después fueron capas de lluvia, o sea, y fueron cosas donde cuando la competencia quiso copiarles ya iba muy tarde, pero esa es la adaptabilidad de los diferentes tipos. Cada uno se mueve de acuerdo a su zona geográfica, a su necesidad, al resultado que quiera llegar, de acuerdo a lo que quiera alcanzar. Excelente. Y ya para terminar, mi querido Sergio Olarte, ¿alguna clave también adicional en este tema? Sí, las jerarquías tienen que existir, son importantes, pero el respeto al líder no viene de la información que él acapara o deja en su silo. Eso es algo muy importante. El respeto al líder viene de la capacidad que él tiene de ser creativo en los momentos difíciles. Entonces, esta es una invitación a que usted comparta la información estratégica a los equipos y que ellos a la hora de la hora, sin tener que acudir a usted y usted ser el cuello de botella, puedan tomar una decisión estratégica clave en consonancia con el plan que usted o su empresa tiene a nivel global. Entonces, ¿por qué? Porque el respeto jerárquico que va a existir hacia usted y la dependencia jerárquica que va a existir hacia usted va a venir de su capacidad de poder ser creativo a la hora de un cambio. Entonces, ese sería para mí una clave importante, que comuniquemos la estrategia a nivel de costos, a nivel de eficiencia, etcétera, a todo nuestro equipo para que de aquí al departamento más metido en Guatemala puedan tomar una decisión estratégica sin necesidad de quedarse trabados en un cuello de botella. Ese sería para mí el mensaje clave. Excelente. Bueno, hemos ya repasado varios capítulos. Nos corresponderá el número 7. La próxima semana esperamos terminarlo. Y hay un título que le va a encantar que tiene que ver con cómo salimos. ¿Cuál sería la traducción? Es del casillero a nuestros English, cerebros, es decir, pensar. English. Ajá, brains out of the food Ah, locker. Entonces, como que eso. sacar los cerebros del casillero, dice. Ajá. Bueno, no sé, algo así. Sería como sacar el pensamiento del casillero, ¿verdad? Algo así. Correcto, es la mejor. Ah, Entonces, y que vamos a hablar también la próxima semana y vamos a hablar acerca del dilema del prisionero. Va a escuchar eso. Todos tenemos un fin mezquino en mente por querer alcanzar nuestro propio beneficio y hay un dilema ahí del prisionero que tiene que ver también con cuando se ofrecen planes de delatar al otro en las prisiones. Por eso se llama el dilema del prisionero, porque todos van a quemar al otro si tienen un beneficio. Pero bueno, al final es parte de lo que vamos a seguir hablando en la siguiente semana. Por de pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Gracias, Mauricio. Bendecimos su semana, bendecimos su vida. Declaramos que esta finalización del mes de febrero tendrá lleno el favor del Señor en todo lo que usted desarrolle. Dios le bendiga grandemente.